antes que el Espíritu Santo descendiera ese día, tenían miles de años esa fiesta celebrándose año tras año. Pero Dios tomó precisamente esa fiesta para derramar el Espíritu, para que se cumpliera las Escrituras, que es lo que vamos a ver hoy. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20. No el capítulo 2, sino el 20. Yo sé que en el 2 habla del día de Pentecostés, pero quiero que vean lo que dice Hechos capítulo 20. Si están ahí me dicen amén. Leemos el verso 16. Hechos 20, 16. ¿Lo tenemos? Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo está acelerado, no quiere ni pararse en la iglesia de Éfeso, no quiere reunirse con los hermanos. Va a millón hacia Jerusalén. ¿A qué? A celebrar la fiesta de Pentecostés. Vemos tres cosas que hemos visto en las clases anteriores. Número uno, que los discípulos, como Cristo también, el día de la semana que se reunía era el sábado. Pablo guardaba el sábado. Acabamos de ver en Corintios que el mismo Pablo está mandando a celebrar la fiesta de panes sin levadura. Y ahora vemos en Hechos que él está corriendo para ir a celebrar la fiesta de Pentecostés. Todos los discípulos, todos los apóstoles, todos los personajes bíblicos guardaban las fiestas de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo está acelerado? Está loco por llegar a Jerusalén. Ok, por la fiesta, pero él podía celebrar la fiesta en Éfeso con los hermanos. Veamos por qué Pablo está acelerado y quiere llegar allá. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Están ahí. Quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, luego Deuteronomio. Están ahí. Capítulo 16, verso 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiese. En la fiesta solemne de panes sin levadura es la primera vez que tiene que reunirse todo varón. En la segunda, en la fiesta solemne de las semanas. Y la tercera, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con manos vacías. El mandamiento decía que cada 3 veces al año tenían que reunirse todo el pueblo en el lugar que Dios escogiese. ¿Cuál fue el lugar que Dios escogió para que habitase su nombre y el templo? Jerusalén. Entonces era un mandamiento y Pablo sabía: no puedo violar este mandamiento, tengo que ir corriendo a Jerusalén como lo ordena la Escritura. En panes sin levadura, que fue la fiesta que vimos, se reunía todo el pueblo en Jerusalén. En la fiesta de Pentecostés, ahí dice las semanas. Si usted va a la Biblia que yo le he enseñado, que es la Biblia interlineal, hebrea y griego, el término que aparece ahí en Deuteronomio 16 para referirse a semanas es el término Shavuot. ¿Cómo se dice? Shavuot, que significa semanas. El nombre original de la fiesta no es Pentecostés, es Shavuot, las fiestas de las semanas. ¿Y por qué tenía ese nombre de la fiesta de la semana? Porque Dios estableció que después de los panes sin levadura, del Shabbat, de los panes sin levadura, tenían que contar 7 semanas. Y al día siguiente de esas 7 semanas celebraban esta fiesta de Shavuot. ¿Cuántos son 7 por 7? 49. Entonces al día siguiente, el 50, se celebraba la fiesta de la semana. Vayan conmigo para que lo comprueben. En Levíticos capítulo 23, versos 15 y 16. Levítico 23, versos 15 y 16. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice: y contarás desde el día siguiente al día de reposo, desde el día en que ofreciste la javilla de la ofrenda mecida,
7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Eterno. El Nuevo Testamento, porque la palabra Pentecostés no aparece en el Antiguo Testamento, es una palabra que aparece luego en el Nuevo Testamento solamente. ¿Por qué en griego le pusieron a esa fiesta Pentecostés? Porque si tú buscas en la Biblia que le he dicho, el término que aparece es quincuagésimo o quincuagésima. ¿Y qué es quincuagésimo o quincuagésima? 50 días. Entonces Pentecostés, quincuagésimo, ese es el número 50, la fiesta del número 50 días. Por eso viene Pentecostés. Pentecostés significa 50 días. Por eso le ponen luego en el Nuevo Testamento el término Pentecostés. Pero el término original, ¿cuál es? Shavuot, las semanas. Pero cualquiera que usted use está bien, porque al final estamos apuntando a 50 días que hay que contar para celebrar dicha fiesta. Ahora bien, para ir ya entrando a la parte final, ¿qué significaba o qué representaba esta fiesta? Ya sabemos que son 50 días que se contaban, pero ¿qué representaba o cómo le llama la Biblia a esta fiesta? Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. Cuando estén ahí me dicen amén. Éxodo 23, verso 15 al 17, dice: las fiestas de los panes sin levadura guardarán. 7 días comerán los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de ¿cuándo? Abib, que es el primer mes del año. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Luego sigue hablando. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año, se repite aquí el mandamiento, se presentará todo varón delante de Dios. Habla de las 3 fiestas, ¿verdad? Panes sin levadura, y a la siguiente le dice la fiesta de la siega, de los primeros frutos. ¿Qué representaba la fiesta de Shavuot? La siega o cosecha de los primeros frutos. No es lo mismo que las primicias que ya vimos, porque las primicias no era una cosecha. La primicia era que cogían un manojo y lo llevaban. Dios, gracias por esta cosecha que viene, por estos frutos que están en camino, te damos la primicia de ellos a ti. Luego esperaban 50 días y comenzaba la cosecha, la siega de esos primeros frutos del año. Y habían otros sembrados que tenían que esperar al otoño, a la última temporada del año, el invierno, para también recogerla. Pero esa es la tercera fiesta, la cosecha del año final. Pero esta de Pentecostés, ¿qué representa? La cosecha de los primeros frutos. ¿Cuál es el cumplimiento que tiene esta fiesta en el Nuevo Testamento? ¿Qué significa la fiesta? La cosecha de los primeros frutos. Vamos a Hechos capítulo 2. Ahí se cumple esta fiesta en el nuevo pacto. Hechos capítulo 2. Cuando estén ahí me dicen amén. Verso 41. Ustedes lo conocen el texto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 hombres. ¿Qué es esto en el cristianismo o en la fe? La cosecha de los primeros frutos. Esos son los primeros que se convierten a la fe del Señor. Cae el Espíritu Santo, que representa en la Biblia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Eso es otro tema aparte. Y era una lluvia que Dios enviaba para eso mismo, para que el fruto estuviera listo, para que terminara de madurar. Cae el Espíritu Santo, Pedro comienza a predicar y se convierte en 3,000 judíos, 3,000 hombres. La primera cosecha
de Pedro, los primeros frutos del cristianismo, los primeros frutos de la fe. Eso ahí se cumple porque Pentecostés es eso, los primeros frutos. Y el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que recogió el cristianismo? Los primeros frutos de la fe. La primera prédica que se hizo en el cristianismo fue Pedro. No fue Jesús, fue Pedro. Y los primeros frutos, ¿quién se lo ganó? Pedro. Lo recogió y comienza ahí lo que es la iglesia y comienza el movimiento a surgir. Algo interesante, según la tradición judía, porque los judíos tienen varios escritos, tienen la ley escrita y la ley oral. Hello, ley escrita y ley oral. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que antes que existiera la ley escrita, ya existía de manera oral. Que Moisés le había pasado eso a los ancianos, y los ancianos a otros ancianos, y eso se mantuvo hasta que ellos luego decidieron escribirlo y dejarlo como un libro que se llama el Talmud judío. Pero, según esa tradición, el día de Pentecostés, el primer Pentecostés, fue cuando Dios entregó los mandamientos en el monte. Hace sentido. No lo dice textualmente la Biblia, pero cuando tú lees Éxodo, el tiempo que ellos toman desde Egipto hacia el Sinaí es alrededor de 50 días. Incluso Éxodo capítulo 19 inicia diciendo que en el mes tercero Dios llamó a Moisés que fuera al monte. ¿En qué mes? El mes tercero. Pero recuerden que Panes sin Levadura comienza el 15 del mes primero. Si tú sumas 50 días a 15 son 65 días, lo que te ubica en el tercer mes del año. Entonces se dice que Dios el día de Pentecostés entregó la ley al pueblo. ¿Y qué hubo en el monte? Lo que han leído el texto: fuego humeando en el monte. ¿Qué hubo el día de Pentecostés? De Hechos, fuego, lenguas de fuego que descendió también. Igual como descendió en el monte, descendió ahí en la reunión de los apóstoles ese fuego y comenzaron ellos a predicar. Algo interesante también, no tiene nada que ver con cumplimiento, es algo interesante nada más. Según Éxodo 32, cuando Moisés subió al monte, que Dios está entregándole la ley, dice que murieron 3,000 hombres. ¿Cuántos murieron el día que Dios entregó la ley? ¿Cuántos se convirtieron cuando Pedro predicó? Simple coincidencia, cosa como que llama la atención. Pero también eso me llama la atención de que cuando Dios entrega la ley en el tercer mes, para la fiesta de Pentecostés, mueren 3,000 hombres. Luego cuando Pedro predica en la misma fiesta se convierten 3,000 hombres. Entonces ahí está el cumplimiento de esa fiesta, los primeros frutos. Voy a dejarlo hasta ahí porque ya el tiempo pasó de la primera parte. Hoy tenemos dos partes.